El código fuente en un lenguaje de programación se escribe en texto plano. Puedes escribirlo en un editor de texto simple, de esos que vienen con tu sistema operativo, como el bloc de notas en Windows o el TextEdit en Mac, y funcionan muy bien para escribir en cualquier lenguaje de programación. No hay nada mágico en sí en el código fuente, es solo texto, y es texto plano, no texto enriquecido. Así que aquí, por ejemplo, te muestro un editor de texto con algo de JavaScript y algo de Perl y algo de Ruby y algo de Groovy. Ahora, en este momento no te preocupes en absoluto sobre memorizar cada uno de estos lenguajes, eso vendrá después. Solo obsérvalos. Es común ver diferentes extensiones en los archivos que se utilizan, como JS para JavaScript, Groovy para archivos Groovy, y realmente no son diferentes de los archivos TXT normales. Pero lo que no queremos es un procesador de textos. Si estás escribiendo código en un programa donde se ve una barra de formato con las opciones de negrita y cursiva, probablemente estás en el lugar equivocado. El código fuente del lenguaje de programación no tiene por qué ser en negrita o en cursiva o en subrayado o con justificado. Así que si estás usando un programa como TextEdit en Mac o Word en Windows, que puede trabajar con formato de texto enriquecido o texto sin formato, deseas texto sin formato. Ponlo siempre en texto sin formato. Los programas en realidad no tienen por qué ser mucho más que esto que estamos viendo en pantalla. De hecho, estos pueden ser considerados programas muy simples, pero técnicamente completos en cada uno de sus idiomas. Solo una declaración, una instrucción que da salida a las palabras Hola Mundo en la pantalla. Hola Mundo es el ejemplo clásico del programa más simple imaginable en cualquier idioma. Deja que te enseñe un poco más. Este es un programa de una declaración por escrito en un lenguaje llamado ALGOL 68. Y 68 aquí se refiere a 1968, que es cuando el lenguaje fue liberado. ALGOL 68 no es un lenguaje de programación que vayas a tener que aprender, pero sí que es posible que desees aprender Python. Así que este es un programa que tiene una declaración por escrito en Python 3, donde Python 3 fue lanzado en diciembre de 2008. Y este es un programa que consiste en una declaración por escrito en un lenguaje llamado Lua. Así que sí, esta declaración en particular es la misma en todos ellos y en unos cuantos lenguajes de programación más. Verás, por tanto, que hay muchos lenguajes de programación que comparten una historia común y que a menudo tienen más parecidos que diferencias. Ahora bien, solo porque esa declaración sea la misma en estos lenguajes de programación no significa que los lenguajes sean idénticos. Realmente nada más lejos de la realidad, pero sin embargo, a menudo hay importantes similitudes entre los lenguajes de programación. Algunos de estos lenguajes necesitan algo más que una sola declaración para considerarse un programa completo. Muchos idiomas tienen la costumbre de tener puntos y de finalización explícitas. Una versión anterior de ALGOL, llamada ALGOL 60, se escribía en mayúsculas y, de hecho, de manera obligatoria, hay que poner begin al principio y end al final. Lenguajes como C y otros lenguajes basados en C, como C#, C++ o Java, requieren lo que te puede parecer una cantidad intimidante de llaves y extrañas palabras en clave con significado esotérico, simplemente para conseguir algo tan sencillo como Hola Mundo. Así que podrías pensar, ¿se supone que tengo que recordar todo esto que aparece ahora mismo en la pantalla? Bueno, realmente no. Por tanto, porque puedas trabajar en un editor de texto plano y porque esto de hecho sea útil de vez en cuando, no significa que estés obligado a ello y probablemente no querrás hacerlo. Simplemente porque en un editor de texto básico solo puedes escribir el código fuente, pero sin embargo hay otras aplicaciones que te pueden ayudar a escribir el código desde el punto de vista del programador. Son editores de código que tienen colores. El coloreado de los elementos más importantes se produce de manera completamente automática. De esta manera, esta comprobación de la sintaxis te permite saber si hay algo incorrecto en tu código, en el que realmente estás escribiendo. Algunos de estos editores de texto se orientan hacia una determinada lengua, por ejemplo Java, y hay otros que tienen incluido el soporte para múltiples lenguajes de programación. Luego hablamos, por tanto, de entornos de desarrollo integrado. Los entornos de desarrollo integrado son programas grandes e incluyen editores de textos que cualquier buen programador valorará positivamente, pero suelen añadir además un montón de características para el desarrollo a nivel profesional.
Ejemplos de IDEs serían el Xcode en Apple para Mac o Microsoft Visual Studio o con Eclipse para Java en multiplataforma. Ahora mismo no nos vamos a preocupar demasiado sobre IDEs. Simplemente debes saber que existen y que, llegado un momento, te pueden ser de utilidad. En lo que nos vamos a centrar, por tanto, es simplemente en escribir código máquina tal que lo podamos ejecutar y podamos comprobar fácilmente su uso en cualquier PC.